Lana y Podcast con So. Lana y Podcast. Finanzas personales que se entienden. Porque de nada sirve ganar mucho dinero si no sabemos mantenerlo en nuestra bolsa. Hola, estás escuchando el episodio número 232 de Lana y Podcast, el único podcast que convierte tu mente, tu dinero y tu carrera en riqueza. Yo soy Sonia Sánchez Square, soy autora, emprendedora, freelance y hago otras cositas por ahí. Bienvenidos. Oigan, el día de hoy tengo un tema que puede convertirse en algo controversial, que puede convertirse en el final de mi carrera y de mi reputación. Porque hoy en día, bueno, con esta cultura de la cancelación, de que todo se cancela y a todo mundo linchamos porque ¿cómo se nos ocurre decir algo que ahora ya todo es políticamente incorrecto? Digo, la verdad es que sí, de pronto hay cosas que sí deben de cambiar, pero que también creo que caemos en los extremos. Pero bueno, en estas épocas de linchamiento en redes sociales, el tema que voy a tocar es un poco controversial. Espero no me lo tomen a mal. Mi propósito con traer esta historia a la mesa es lo que yo llamo comida para la ardilla. Es decir, ponernos a pensar un poquito, cambiar, no cambiar nuestro punto de vista, pero sí tomar un punto de vista diferente en cuenta. Ese es el motivo, ese es el propósito de este podcast. Espero que no me linchen, por favor. Todavía tengo muchas cosas que hacer en el mundo. Ya estoy viejita, pero todavía tengo mucho que ofrecerle al mundo. Entonces, por favor, no me cancelen, ¿ok? Pero bueno, antes de entrar al tema, oigan, les quiero hacer un pequeño anuncio. Yo casi no hago anuncios. Ya saben que el patrocinador de Lana y Podcast es la consultoría. Entrenamientofinanciero.com/consultoría. Y el tema es que estoy renovando la consultoría. Está quedando increíble. Hay un completamente nuevo módulo de bienvenida, una manera nueva de navegar por los más de 30 entrenamientos. Tengo más de 30 entrenamientos de dinero, negocios, marketing, ventas y hábitos dentro de la consultoría. Y además, próximamente voy a hacer un relanzamiento y van a pasar dos cosas. Uno, va a subir el precio. Ahorita el precio es ridículo. El precio por acceder a la consultoría son $10, que para todo lo que hay ahí adentro es realmente ridículo. De hecho, generalmente $10 es un precio muy ridículo para lo que sea, salvo para las cachetadas. Y se va a cerrar las puertas. Es decir, la consultoría ya no va a estar abierta para que cuando la gente quiera entrar y constantemente. Va a seguir siendo patrocinador de Lana y Podcast, pero no vas a poder entrar cuando quieras. Entonces, eso va a pasar muy pronto, entre julio, a finales de julio más o menos, yo calculo. Así es que, si estás interesado en entrar en la consultoría, si lo has estado pensando, ahora es el momento. No lo dejas pasar mucho porque pronto, y posiblemente de hecho estoy pensando que antes de julio, van a haber cambio de precio y vamos a cerrar puertas a nuevos integrantes, ¿ok? Entonces, bueno, aprovechen, vayan a entrenamientofinanciero.com/consultoría. Además, estamos haciendo unas dinámicas increíbles. Estamos teniendo el Salón del Éxito, estamos teniendo consultoría privada por video, estamos haciendo lives. En fin, hay unas cosas muy, muy buenas para mejorar tu mente, tu dinero y tu carrera, pero de una forma muchísimo más personalizada, ¿vale? Ok, entonces entren a entrenamientofinanciero.com/consultoría, ahí los espero y este es el fin del anuncio y vamos a entrar de lleno al tema. Ay, qué nervio, me da nervio. Pero bueno, básicamente les quiero contar la historia esto es un amigo, es una persona cercana a mí, no voy a decir su nombre, las personas que me conocen y que lo conocen a él seguramente van a saber de quién hablo, pero obviamente no voy a decir quién es. Pero es una historia que me llega mucho porque son de esas cosas que nunca pensé que sucedería. Así se las pongo, ¿no? Esta es la historia de una persona que ha tenido miles y miles de oportunidades muy buenas y que ha decidido no nada más rechazar, sino tirarlas a la basura de las peores maneras. Entonces, para empezar, yo estoy consciente, y créanme, por favor, créanme, estos son mis primeros disclaimers. Las dificultades en toda Latinoamérica de movilidad social son reales, están ahí. Esta historia no pretende
hacer menos la realidad de la desigualdad tan horrible y profunda que vivimos. Esta historia no pretende hacer menos el hecho de que vivimos constantemente en injusticias, particularmente en América Latina. Digo, hay injusticia en todo el mundo, pues, pero esta injusticia de que si naces en una determinada clase social difícilmente puedes subir, es un hecho, es real. En fin, no quiero hacer menos lo que todo el mundo sabemos y estamos en un acuerdo que sucede. ¿Okay? Lo que quiero traer a la luz es algo de lo que casi no se habla. Y casi no se habla porque casi no se ve. En recientes meses tuve oportunidad yo de verlo y créanme que estoy súper sorprendida. Es algo que de hecho a mí me fundió los cables, los fusibles, me fundió los fusibles, porque no esperaba eso. Entonces me queda claro que es una cosa que no conversamos de ella porque no sucede tan a menudo. Bueno, sí sucede, pero no lo vemos. ¿Okay? Entonces mi intención aquí es traerlo a la luz. No decir ni negar lo otro. No negar la realidad de la dificultad de la movilidad social en América Latina, de la dificultad que provoca la desigualdad, la profunda desigualdad de ingresos y de oportunidades. No estoy diciendo que eso no existe, ¿vale? Pero, ¿qué sucede cuando alguien que nació en una de los barrios más duros y pobres de México, en una familia pobre, en una familia que no tenía oportunidades por la historia, ¿no? Por cómo nacieron, cómo fueron sus papás, apenas estudiaron, y sale esta persona, vamos a llamarle CC o CC, bueno, vamos a llamarle CC o CC. Entonces esta persona CC nace en este contexto de pobreza en México, de dureza, ¿no? Porque no más es un tema de pobreza, hay un tema de crueldad, de escasez, de situaciones muy difíciles. Pero esta persona tiene un extraordinario talento artístico, extraordinario. Y lo que sucede es que a pesar de que la ruta que estaba, entre comillas, escrita o descrita para esta persona, para nuestro amigo CC, era la ruta que todos sus colegas, amigos, compañeros y vecinos tenían. Él mismo nos cuenta que llegó a ser porro de la UNAM, amigos fueron criminales, gente que robaba, gente que asaltaba, gente que hacía fraudes. Esa era la ruta, porque esa es la ruta que hay cuando naces en un ambiente tan duro. Pero este amigo, este personaje, nació con esta peculiaridad de tener un gran talento artístico. Y entonces, ese talento artístico le empezó a dar oportunidades y le empezó a abrir puertas donde obviamente él no pensaba que se le iban a abrir puertas, no lo esperaba, y donde obviamente las personas que estaban alrededor de él, en su realidad, sus amigos, su familia, sus colegas, sus vecinos, no tenían. ¿Me siguen hasta aquí? Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Y esta es la parte que para mí fue un shock. Yo cuando lo conocí, es más, yo ni siquiera sabía de su pasado, ¿no? O no de su pasado, pero de sus raíces. Para mí era una persona pues, que venía de la clase media igual que yo, ¿no? Pero no, después me enteré que no, él venía de otra clase y a mí me sorprendió muchísimo porque no me lo esperaba. O sea, para mí eran, éramos iguales, todos éramos iguales. Pero lo que me sorprendió a recientes fechas es empezar a descubrir todas las cantidades de oportunidades que esta persona ha tenido y cómo las ha desperdiciado una detrás de otra. ¿Qué es lo que ha pasado? Esta persona ha tenido la oportunidad de viajar en 2 o 3 ocasiones ya, con todos los gastos pagados, a Francia para hacer determinados proyectos artísticos. En todas las ocasiones, por lo menos en 2 ocasiones, quedó mal. No terminó los proyectos, a pesar de que le habían pagado todo. Esta persona ha tenido 2 veces una beca importante mexicana
de aproximadamente 30,000 pesos al mes durante 6 años. Es decir, cada beca es de 3 años y son 30,000 pesos durante 3 años. Y si la vuelves a tener otra vez, son otros 30,000 pesos otros 30,000 pesos durante otros 3 años. Entonces, esta persona ha tenido la oportunidad de tener 30,000 pesos durante 6 años seguidos. Y a pesar de que somos amigos, y yo hablo de finanzas personales, cada mes termina sin dinero. Y yo trato de ayudarle y digo, mira, le puedes hacer así, hija, le puedes hacer asado. Y el dinero lo quema. Sufre de lo que yo llamo la papa caliente. ¿No? De que llega el dinero y ya se cuenta que es una papa caliente que la tiene que aventar porque le duelen las manos. ¿No? Platicando con él, además es una persona sumamente inteligente. No nada más es una persona talentosa para la parte artística, sino que además también le gira la ardilla, ¿no? Tiene una ardilla muy hábil ahí arriba en la cabeza. Pero mi amigo tiene sus ideales con los que creció en ese ambiente ahora sí que muy enterrados. Y esos ideales y esa ideología, más bien no ideales, esa ideología le hace estar convencido de que todas las personas que tienen oportunidades y dinero son enemigos. Somos enemigos de clase, que yo nunca había oído ese concepto hasta que lo conocí a él. Y yo no lo tomaba tan en serio. Yo dije, bueno, pues sí, pues son cosas de su pasado, ¿no? Ahora sí que son cosas de su pasado, pero ahora, pues, ¿cómo vamos a ser enemigos de clase si somos amigos? Y de hecho, honestamente, y se los voy a decir, han habido muchísimas épocas en pero muchísimas, en las que yo no tengo ni la mitad de lo que este chico ha llegado a ganar. No digas la mitad. O sea, un tercio, un cuartito, un octavo. Es cierto que yo no tengo el talento que él tiene. También, totalmente cierto. O sea, no me malinterpreten, las oportunidades que he tenido CC han sido completas y absolutamente merecidas. Pero la manera en cómo las ha desperdiciado, cómo ha tirado todo ese dinero, por ejemplo, de las becas, no tiene nada, no tiene una casa propia, no tiene carro, no tiene ropa, no tiene nada. Claro que no tiene seguro de gastos médicos. Yo todo el tiempo les digo, cómprate un seguro de gastos médicos. No estamos jóvenes, compadre. Cómprate un seguro de gastos médicos. Nada. No viaja. No voy a decir en qué se gasta su dinero, pero se gasta su dinero, digamos, en cosas efímeras. Pongámoslo así, en cosas placeres momentáneos que se deshacen y que no le traen después una mejor vida. Finalmente, y es una de las cosas que yo siempre digo, el dinero tiene que usarse para traerte una mejor vida. Sí, no ha hecho nada de eso. No lo culpo, no lo juzgo. Lo que sí me impresiona es que hoy en día que en México está en el poder un supuesto presidente de izquierda, comillas, porque realmente no es izquierda, pero supuestamente es izquierda, y que está en favor de los pobres, shalala. Mi amigo ha tomado completamente esta posición misma que ha tomado el presidente, que todos los demás que no tienen las condiciones precarias, que no nacieron en las condiciones precarias que determinada fracción de la población en México nació, somos los enemigos, somos los malos. Y a mí lo que me llama la atención, y este es el ejemplo de esta persona, este amigo ha tenido mucho más dinero que yo en los últimos, ¿qué les puedo decir? Más o menos como los últimos 7, 8 años. Ha tenido mucho más oportunidades de las que yo he tenido. Yo han habido meses que no llego ni a los 10,000 pesos. Digo ya no, porque a partir de 2018 han venido mis mejores años en mi negocio, pero te puedo decir, por ejemplo, 2015 fue un año muy difícil para mí. No, hubo meses que yo no llegué ni a los 10,000 pesos. O sea, la idea de ganar 30,000 pesos de manera segura durante 3 años es un sueño para cualquier freelance. ¿Sí me explico? Entonces, no digo que no, obviamente se merece, ¿sabe? Que yo espero que esas becas no se acaben. A mí no me da coraje. Al contrario, me da mucho gusto. Lo que me impresiona es que él se sigue viendo como una persona que nació en este barrio difícil, en esta situación difícil, y por completo se ciega y no ve todas estas oportunidades que ha tenido. Y que finalmente él ya
para todo fin práctico, es, entre comillas, el enemigo, porque ha tenido toda esta cantidad de oportunidades y de dinero. O sea, de verdad, ha viajado a Europa como 6 veces. Ha viajado a Europa muchas más veces que yo. Y además a él se lo pagan. Yo, las 2 veces que he ido a Europa, no, miento, he ido nada más una vez a Europa, lo tuve que pagar yo. Nada más he ido una vez. Y sin embargo, nos ven y parecen que yo soy ahora sí que yo soy la rica, la fifí, y él es el pobre. Y de verdad les digo, él ha tenido un montón de cosas que yo nunca he tenido. Es un tema de percepción y es un tema de dónde me pongo yo. Entonces, claro, yo digo, bueno, yo no he tenido las becas, pero también yo no las he pedido, pues está bien, porque no es el camino que a mí me interesa. Yo quiero ser emprendedora, yo gano mi dinero por mi cuenta y claro, pues eso significa que van a haber meses malos. Pues sí, y no me quejo, pero lo veo. Lo que me impresiona es que mi amigo y mucha gente que ha tenido estas oportunidades de tener esta movilidad social y de esta movilidad económica, no las ven. Y se siguen sintiendo oprimidos y se siguen sintiendo maltratados. Cuando han sido una excepción, sí, estoy de acuerdo que es una excepción. Por eso no estoy diciendo no estoy negando la realidad. Pero cuando te conviertes en una excepción, tienes la oportunidad de tomar el control de las cosas que la vida te avienta. Entonces, si la vida te está aventando oportunidades, ¿por qué no las tomas? O las tomas pero las desperdicias. No, el caso de las becas, son 30,000 pesos al mes. Si no te queda absolutamente nada cada mes, es porque la estás tirando como agua al excusado. ¿Y por qué pasa esto? Porque estamos aferrados a que estamos en una determinada posición o en una determinada clase social o en un determinado punto y así nos lleguen las rosas y los chocolates, no los vamos a ver y los vamos a tirar. Y vamos a seguir quejándonos que los de arriba son los malos y nosotros somos los buenos y los sufridos. Entonces, el punto con esta historia es que también hay un tema de mentalidad. O sea, si tú tienes una mentalidad de siempre estar del lado B, cuando tengas la oportunidad de pasar al lado A, no la vas a tomar. Porque además, si la tomas, entonces te vas a convertir en el enemigo, porque claro, es que siempre tiene que haber blanco y negro, ¿no? Todo es un tablero de ajedrez. Entonces, yo no quiero estar del lado de las negras, yo siempre quiero estar del lado de las blancas. A pesar de que tú y la demás gente crea o perciba que a las negras les va un poquito mejor, no, voy a rechazar toda oportunidad de estar mejor para seguir siendo del equipo de las blancas. No son equipos, amigos. La vida no son equipos. La vida es hacer lo mejor que puedes con lo que la vida te avienta. Si la vida te está aventando un extraordinario talento artístico, ¡wow! Úsalo, aprovéchalo, salta. Salta esas reglas, ese techo de cristal que tenemos la mayoría de las personas, que no podemos movernos socialmente y económicamente. Aprovéchalo. No sigas haciéndote la víctima de algo que no eres víctima ya o que puedes dejar de ser víctima. Fuiste víctima en un momento dado de las injusticias del país, de la desigualdad. Bueno, ahora tienes la oportunidad de brincar, de saltar, de estar del otro lado y no lo tomas. Y si no lo tomas, es porque hay un acuerdo ahí. Hay un acuerdo que está bien. Esta división entre blancos y negros, ¿no? Entre las fichas blancas y las fichas negras. Entonces, mientras tengamos este acuerdo, digamos, global y general, la desigualdad y la poca movilidad social va a seguirse perpetuando. Ahora, yo no estoy diciendo que tengo la verdad absoluta, ni mucho menos. Esto es lo que yo estoy observando de esta historia. A mí esta historia me impresionó mucho. Este cambio de este amigo, que ahora de hecho casi ya no nos habla, y hay una marcada separación y distancia desde que cambió la política del país, que a mí me ha impresionado mucho. Porque de verdad siento que nos hemos convertido en estos enemigos cuando de verdad... En fin, ya no quiero abundar en este tema, pero mi punto es, ¿qué tanto podemos controlar? Sí, el mundo está de la fregada. Sí, hay un chorro de injusticias. Sí, hay muchísima pobreza. Sí, la gente no tiene la culpa.
de ser pobre, totalmente. Los pobres no son culpables de ser pobres, absolutamente. Pero tenemos que estar conscientes, y esa es la intención de este podcast. Tenemos que estar conscientes de que nosotros, y solamente nosotros, no el gobierno, no el mundo, no la política, no los medios, solamente nosotros podemos actuar para bien o para mal en relación a las cosas que la vida nos pone enfrente. Entonces, si la vida te está poniendo una oportunidad, está en ti tomarla o no tomarla. En nadie más. Ahora, me pueden decir, esta persona CC no puede ver estas oportunidades como oportunidades por cómo nació y porque obviamente toda la historia y cómo la pobreza y la escasez te forma. Hay una formación que tiene que ver con la pobreza y la escasez, es totalmente cierto. Pero tiene que haber una voluntad, amigos. Lo que me ha impresionado de CC es que, siendo una persona inteligente, siendo una persona que ve, por ejemplo, los huecos de la ideología de izquierda, particularmente de nuestro presidente, los ve, porque yo sé que los ve y lo acepta que los ve, de todas maneras sigue con la voluntad de, pero así es. Pero yo me tengo que quedar ahí, yo tengo que estar de acuerdo con él y yo tengo que quedarme ahí. Eso es lo que creo que no está bien. Si no tenemos la voluntad de cambiar las condiciones que nos ponen en un determinado lugar social y económicamente, si no tenemos esa voluntad, nada va a cambiar. Y las cosas no cambian de arriba para abajo. O sea, no va a venir del gobierno, va a venir un gobierno buena onda, así lindo, como el que supuestamente la imagen que está dando nuestro presidente, que es bien buena onda, que es bien lindo, que él es bien barrio, que él es acá, y entonces va a hacer que toda la riqueza entonces se distribuya pareja de arriba para abajo. Eso no sucede ni va a suceder, ni está sucediendo, obviamente, porque no funciona así. Aunque el presidente tuviera buenas intenciones, que yo no lo sé, ¿verdad? Eso no tengo idea. Es imposible. Las cosas mejoran de abajo hacia arriba, no del otro lado. Entonces, mi amigo es un ejemplo de alguien que ha tenido toda la oportunidad, todas las oportunidades para tener esa movilidad social, para tener esa movilidad económica, y ha decidido no tomarlas. Las ve y está consciente, porque es una persona bastante inteligente y he tenido conversaciones con él, pero ha decidido que está mejor estar jodido, que así es como debe de ser, que él nació en la jodidez y así tiene que permanecer. Y de hecho ha hecho muy buen trabajo. Ha hecho muy buen trabajo de estar enfermo, de estar viviendo en casa de sus papás, tiene más de 50 años, no tiene nada a su nombre, etcétera. O sea, ha hecho un muy buen trabajo de permanecer jodido. Y a mí me da muchísima tristeza porque es un súper talento, tiene un gran talento, es una buena persona. Dentro de sus fallas, como todos tenemos fallas, me parece que es una muy buena persona. Pero esa insistencia en querer permanecer amolado me parece súper triste. Y me parece todavía más triste que, bueno, lo que ha sucedido en el gobierno en México, las personas que no están en México, a partir de que llegó este gobierno de la izquierda, es que no es izquierda, pero bueno, pues nos hemos dividido muchísimo más, ¿no? Y entonces hay esta guerra. Si de por sí hay una desigualdad, lo que está haciendo ahorita es que se está haciendo más evidente la desigualdad y entonces se está promoviendo que unos ataquen a los otros, ¿no? Que haya una división y que haya un pleito. Entonces, para cerrar este podcast, que no sé si lo voy a publicar, solamente les quiero decir que lo único que nos queda como seres humanos, olvídense que nacimos en Latinoamérica, estamos en México, en Colombia, en el mismísimo Venezuela, en Perú, en Uruguay, en España. Lo único que nos queda como seres humanos es lo que está en nuestro control. Y lo que está en nuestro control entra dentro de un cierto círculo. Y ahí es donde nos tenemos que enfocar. Si nos seguimos enfocando en que, bueno, si es que el gobierno, si es que la vida, si es que el país donde nací, si es que... Es verdad todo eso. Pero no podemos controlar el país donde nacemos, ni siquiera podemos controlar el gobierno que tenemos. Yo nunca en mi vida he tenido el gobierno por el que he votado. Nunca. Y siempre sale alguien que no quiero que salga. Siempre. Entonces, esa parte
de que como ciudadano de una democracia tú puedes poner ni siquiera los diputados, nada, nunca de lo que yo voto sale, nunca. Entonces, ni siquiera tenemos realmente control de eso. Porque además, mientras haya una democracia, pues van a ganar la mayoría. Y la realidad es que también la mayoría no siempre es lo más sabio, o toma las decisiones más sabias. Entonces, lo poco que tenemos control es qué acciones tomamos con las cosas que se nos presentan. Eso es lo único que tenemos control. Tenemos control de qué hacemos con las emociones que esas situaciones nos mueven o nos sacan. Eso es lo único que está en nuestro control. Entonces, a lo mejor no podemos cambiar la movilidad social de un país, ni podemos cambiar la desigualdad de un país, pero sí podemos cambiar la desigualdad que hemos sufrido nosotros. Sí podemos cambiar la escasez y las dificultades que hemos tenido nosotros y transformarla en aprendizaje y en abundancia de oportunidades para nosotros. Eso sí podemos hacer. Digo, no estoy diciendo que no digamos, que nos quedemos callados ante la desigualdad, que nos resignemos y que digamos, no se puede hacer nada. No. Pero que seamos mucho más proactivos con las cosas que sí podemos. Porque estamos muy acostumbrados a mentar madres en las redes sociales y a estar muy indignados y ser activistas de teclado, ¿no? Y casi, si no estás en contra del racismo, si no estás en contra de la desigualdad, si no estás en contra de los ricos, etcétera, en el teclado, eres una mala persona. Pero, ¿qué estás haciendo realmente? Fuera del teclado, fuera de quejarte en las redes, ¿qué estás realmente haciendo para cambiar eso? ¿Qué estás haciendo tú con las oportunidades que te llegan a ti para mejorar a ti? ¿Las estás tomando o estás teniendo una actitud resentida? De, pues no, pues mínimo, ¿no? Pues me van a dar un aumento de sueldo, bueno, pues, es lo mínimo que yo me esperaba, ¿no? ¿Qué actitud y qué acciones estás tomando con las oportunidades que te está dando la vida de tener esa movilidad social, de mejorar económicamente, de salir adelante, de cambiar tu situación? Y esa es la comida para la ardilla. Y con eso cierro este podcast. Yo espero que no me cancelen. Espero que no lo tomen a mal. Espero que no me consideren su enemiga de clase, porque ni soy tan rica como mucha gente piensa, ni soy tan fifí. Y a veces he luchado mucho más de lo que digo. Y no presumo, así como no presumo mis logros demasiado y no presumo lo que tengo, tampoco presumo mis fracasos tanto y tampoco alardeo de mis luchas, porque no creo que tampoco le haga bien a nadie. Cuento dificultades que he tenido o errores que he tenido si hay alguna lección que pueda ayudarles a ustedes, pero no es algo que publicite yo mucho, pero créanme que hay muchísimo más lucha y dificultades detrás de lo que se ve en una persona, ¿ok? Entonces es muy fácil juzgar, es muy fácil decir, esta es una idiota, esta es una whitezican, porque tengo la pinche piel más blanca que una bolsa de súper, pero no saben realmente la historia, no saben lo que hay atrás y no saben realmente cómo ha sido mi vida. Les he contado un poco, pero... Entonces lo mismo pasa con todos los demás. Con todas las demás personas que ustedes se topen en la vida real, en las redes sociales, no tienen idea. Entonces, quizás cierro con esta invitación de también ser un poquito menos juzgones, ¿no? Menos dispuestos a sacar la pistola del juicio para decir, es que tú eres esto, y tú eres un idiota, y tú eres un no sé qué, y tú eres un... Tú estás cancelado, y tú... ¿Cómo para qué, no? ¿Qué ganamos al final? Muchísimas gracias por haber escuchado este extraño podcast, pero sentía yo que tenía que salir este tema. Quería yo platicarlo porque además es algo que me ha impresionado mucho, me ha calado mucho y de verdad es algo que no, pues creo que no se habla, ¿no? También de la mentalidad y de lo que hacemos con las pelotas que nos avienta la vida o los limones que nos avienta la vida, ¿no? Muchísimas gracias. Recuerden que este episodio es patrocinado por la consultoría entrenamientofinanciero.com/consultoría, donde me puedes preguntar lo que quieras y es una comunidad increíble de desarrollo personal, negocios y dinero. Yo soy Sonia Sánchez Square y nos escuchamos en el próximo episodio. Si les gustó, por favor, dejen una reseña en
Apple Podcast o recomiéndenlo, descárguenlo, mándenselo a sus amigos. Y muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Lana y Podcast con So. Lana y Podcast. Finanzas personales que se entienden. Porque de nada sirve ganar mucho dinero si no sabemos mantenerlo en nuestra bolsa.